Ahora, bueno, ahora sigue mi pregunta y mi pregunta va dirigida a Salvador Barragán. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante. Entonces nosotros tenemos imágenes de ellos porque nos recuerda su testimonio y queremos imitarlos. San Pablo mismo dice: imítenme a mí como yo imito a Jesús. No preparé. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es Noé Martínez y feliz Navidad para todos los que nos van a sintonizar a través de tu canal Huella Católica, el canal para defender la fe. Feliz Navidad a todos nuestros suscriptores, sin excepción ninguna, a todos. Feliz Navidad al pastor Percy J. Ryler, que nos visita esta noche, y pues el pastor Percy nos va a estar dando una pequeña reflexión, ¿no?, sobre lo que es la Navidad. Yo lo invité a él por dos razones. Una, porque lo escuché a él dar una reflexión sobre la importancia que tiene María en este tiempo de Navidad, ¿no? Y segunda, porque es nuestro amigo. Así que lo consideramos amigo y un hermano muy, pero muy honesto. Así que por eso está aquí esta noche compartiendo conmigo un tema, ¿no? Un tema que está titulado: ¿deberíamos los cristianos celebrar la Navidad? ¿Desde cuándo viene toda esta cuestión de la tradición navideña?
Y pues vamos a ver cómo el cristiano se tiene que preparar, ¿no?, para recibir este magno momento en el cual, yo creo que el pastor Percy también me acompaña en esta idea, no celebramos un cumpleaños, no. Quien diga eso está en un total error, sino que celebramos un acontecimiento. Pero para eso está el pastor Percy Braille, que nos va a explicar y a quien le doy la bienvenida. Así que bienvenido, pastor Percy Braille, a su canal Huella Católica, un canal 100% católico. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? También, hermano Noé, gracias por la invitación. Una feliz Navidad para usted y toda su familia, y para todos los integrantes de Huella Católica, y para todos mis estimados amigos y hermanos de la Iglesia Católica, y también cristianos. Cristianos de las tres ramas cristianas que existen: católica, ortodoxa y protestante. Les deseo una feliz Navidad familiar y muy bendecida en Cristo. Amén. Gracias. Bueno, esta noche va a estar con nosotros acompañándonos pastor Percy, con la única intención de pues dialogar sobre qué es la Navidad, ¿no?, sobre desde cuándo viene el cristiano celebrando Navidad, cuáles son las bases bíblicas que nosotros los cristianos tenemos para poder expresarle al mundo nuestra alegría de saber que Cristo vino a salvarnos. Cristo vino a limpiarnos de la maldición en la que había caído la humanidad, que era el pecado de muerte, en el pecado que nos permitía llegar a la vida eterna. Así que, pastor, ¿qué nos cuenta usted, o desde su perspectiva, qué significa para usted la Navidad? Así ya de lleno, ¿no? Bueno, para mí Navidad es el acontecimiento histórico de que Dios envió a su Hijo, se encarnó en una humilde mujer en Belén hace 2000 años, que nació en Belén, y que al momento de de Jesús nacer, él cambió la historia del mundo. Navidad significa, no, como usted bien lo dijo, no significa celebrar una fecha, sino celebrar un acontecimiento. ¿Y cuál es ese acontecimiento? Bueno, como ya lo dije, el hecho de que Dios se encarnó en María la Virgen, porque eso es muy importante saberlo, que María era virgen. María era una adolescente de unos 16 años, según la tradición, cuando resultó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, y que todos los cristianos, al menos los verdaderos cristianos, celebramos el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Los únicos que se pueden enojar del nacimiento de Cristo es Satanás y sus seguidores. De ahí en adelante, todos los cristianos que amamos a Cristo realmente celebramos el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Eso es Navidad para mí. Muy bien, tremenda enseñanza, ¿no? Porque al parecer para muchos cristianos la Navidad se basa en compras, ¿no? Aguinaldo, Sí. Cambiar de novio, cambiar de novia, ¿no? Aquí en mi país es típico eso, ¿no? 15 días antes del 24 cortan al que ya no le gusta, y pues el mero 24 pues le dicen sí al otro, ¿no? Eso es típico aquí en mi país. También en mi país es así. Los salvadoreños que me están viendo saben que estoy diciendo la verdad. Pero el problema se basa en que desconocemos, ¿no?, la historia, y desconocemos también parte de la cristiandad que habita en nuestra iglesia, ¿no? ¿Por qué me digo esto? Porque si vamos a las escrituras, nos vamos a dar cuenta que en Lucas se hace ya el anuncio de que viene un Salvador, un libertador. Y ya en Lucas 2 se le anuncia no solamente ya a María, sino que se le anuncia también al pueblo en general, ¿no?, que ha nacido un rey, un libertador, y que hay que ir a adorarlo, ¿no? Y ahí ya comienza toda esta hermosa historia de lo que es la Navidad. De hecho, la Navidad es natividad, o sea, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:16, tanto amó Dios a quién, pues al mundo, ¿no? Y envió a su Hijo único para que nos
salvara. Así que, pastor, me gustaría que hablara usted un poquito, antes de ya entrar en lleno en lo que es la Navidad. Vamos a hablar un poco de los pesebres también. Ya hablé con el pastor Percy y dijimos que íbamos a hablar del pesebre. Pero me gustaría que usted hablara un poco de lo que dijo hace 2 días atrás en su canal sobre lo que es el papel fundamental de María en esta época de Navidad. Usted dio una pequeña reflexión, a mí me encantó, y dije, le voy a decir al pastor que cuando hagamos el video de Navidad, pues nos platique también un poquito lo que él dijo, ¿no? Bueno, el papel importante que María tuvo en el plan de salvación de Dios, es sumamente importante. Muchos podrán decir que María no tuvo un papel importante, porque han habido personas que se han atrevido a decir eso, pero son personas que desconocen realmente la importancia que María tuvo en el plan salvífico de Jesús, de salvación. Y muchos dirán, pero ¿cuál fue ese papel tan importante? Bueno, fue tan importante que Dios le dio a María ese privilegio de llevar en su vientre a su hijo, al verbo divino, a la segunda persona de la Trinidad. Dios no iba a elegir a cualquier persona para que portara por 9 meses a su Hijo Santo. Y no creo yo que nadie en su sano juicio, ningún hombre, va a elegir a una cualquiera para que sea la madre de nuestros hijos. Cuanto más Dios. Entonces, ¿cuál es el papel importante que María jugó en la salvación? Bueno, es el hecho de que por María nacería Jesús. Él se iba a encarnar en ella y de ella iba a nacer. Ahora, estoy yo dándole un papel mucho más importante que Jesús, de ninguna manera. Le estoy dando el papel o le estoy dando el lugar que Dios le dio. Sí, es más, la Iglesia Católica no le dio el lugar que María tiene. No fueron ustedes, mis estimados amigos católicos. Discúlpenme que les rompa el corazón, pero es la verdad. Ustedes no le dieron el lugar que María tiene. El lugar que María tiene se lo dio Dios. Única y sencillamente fue Dios. Si usted tiene algún problema con eso, quéjese con Dios, no se queje conmigo. ¿Yo qué culpa tengo? Fue Dios el que la eligió. ¿Sí? Fue Dios el que la eligió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cuál es el papel importante de María? Que Dios la eligió antes que usted y yo naciéramos. Antes que su papá y su mamá, antes que mi papá y mi madre se unieran en matrimonio y nos procrearan, ya Dios la había elegido. ¿Sí? Génesis 3:15 nos dice que Dios le dijo a la serpiente, porque no estaba hablando con Eva, estaba hablando con la serpiente, y Dios le dice a la serpiente que de la simiente de la mujer iba a nacer aquel que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Cuando Dios menciona y dice que de la simiente de la mujer iba a nacer aquel que le iba a aplastar la cabeza, adivinen de quién estaba hablando Dios. De María. Y alguno me dirá, algún despistado me va a decir, pruébelo con la Biblia. Bueno, me lo pruebo con la Biblia. ¿Dios es omnisciente, sí o no? Sí, claro. Claro, Dios es omnisciente, entonces Dios sabe todas las cosas, primero. Segundo, hay mucha gente que dice que todos nosotros somos elegidos, que Dios nos predestinó, que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Ahora, si mis estimados hermanos evangélicos tienen la audacia de decir que ellos fueron elegidos antes de la fundación del mundo, ¿cuánto más la madre de Jesús? Entonces, ¿cuál es la importancia de María en el plan de salvación? Que, hermanos amados, es Dios quien la eligió. Dios sabía
que ella iba a decir que sí. Dios sabía perfectamente el tipo de persona que María era, ¿sí? María era una mujer consagrada. María era una mujer dedicada a Dios. María era una mujer que amaba a Dios. María tenía conocimiento de la palabra de Dios. Porque hoy en día hay mucho evangélico y mucho católico también, que se ufanan, al menos los católicos se ufanan de que la Iglesia Católica recolectó o recopiló los libros de la Biblia. Lo curioso es que existen ciertos católicos que se enorgullecen de decir la Iglesia Católica recopiló los libros de la Biblia y fue por la Iglesia Católica que hoy tenemos Biblia. Es cierto, no se lo niego. Ahora dígame, papacito lindo, ¿usted conoce la Biblia? Ese es el problema. Ese es el problema. Una cosa que yo diga, yo le voy a las Chivas o le voy a la Selecta, pero otra cosa es que yo conozca realmente la historia de la Selecta. Y mi hermano Noé sabe exactamente a lo que yo me refiero con la Selecta, ¿sí? La selección del país, así le decimos. A clarines, ¿sí? Pero ¿cuántos católicos realmente conocen la Biblia? Hay mucho evangélico que dice que los católicos no leen la Biblia. Bueno, déjenme decirle algo, tampoco mucho evangélico conoce la Biblia. Entonces, ¿a dónde voy por esto? Que la Virgen María conocía la Biblia. María conocía la ley. María conocía el Pentateuco. No era una mujer ignorante, ¿sí? ¿Cómo sé yo esto? Lea el Magnificat. Ahí cita varios textos, ¿no? De lo que era la ley, ¿no? Lo va citando. ¿Sí? Y de hecho, si no me equivoco, cita al profeta Daniel. ¿Cita al profeta Daniel? Sí, lo cita. Entonces, es impresionante cómo una mujer de aquel tiempo conocía la ley, porque en ese tiempo las mujeres como que no tenían mucho acceso a la lectura. No tenían acceso. Pero ella sí, por alguna razón ella sí. Por alguna razón ella sí. ¿Dónde está el Magnificat? ¿En qué parte de Lucas? Lucas 2, al final. Lucas 2. En lo que usted busca Lucas, yo quiero compartir con ellos. Claro, mi hermano. Jeremías 1, versículo 5, donde vamos a ver esta cuestión de que Dios nos elige antes de nacer para algunas acciones especiales, no a todos, ¿no? O sea, no a todos, pero Dios elige antes de que naciéramos y nos da una misión especial. Por ejemplo, lo que decía el pastor Percy, a la Virgen María, Dios la elige antes de nacer. Y no es la primera vez que Dios va a hacer eso hablando bíblicamente. Vean cómo a Jeremías Dios le hace lo mismo. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice, antes de que te formaras en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea que aquí vemos dos cosas importantes. Dios le dice al profeta que antes de que él habitara en el vientre de su madre, ya Dios lo conocía. O sea, sin ni siquiera haber nacido, ya Dios lo conocía. Y lo otro dato importante es que le dice, y antes que nacieras, o sea, lo conocía antes de que fuera fecundado en el vientre de su madre. Y antes de que esta persona naciera, que es el profeta, lo santifiqué. En otra versión dice, lo aparté para que fuera profeta de las naciones. O sea que ya estaba elegido para ser un profeta y desde antes ya Dios lo conocía. Eso es impresionante, porque como decía el pastor Pérez, Dios es omnisciente, ¿no? Nos conoce y lo sabe todo. Lo mismo pasa con María. Dios no hace ninguna distinción en este aspecto porque ya la tenía reservada para sus planes, ¿no? ¿Y quién le dice a Dios qué hacer? Nadie. Él hace lo que Él quiere. No existe nada ni nadie que pueda cambiar el plan de Dios. Así que no sé si el pastor Percy tiene listo el texto que nos iba a leer. Sí, mi hermano, mire. Bien. Cuando usted estudie el Magnificat, usted se puede dar de cuenta la profundidad doctrinal y teológica que María está dando. Y este tipo de proclamación
No la da una persona ignorante, no la da una persona que no conoce la Escritura, la da una persona que tiene conocimiento doctrinal, que sabe lo que está diciendo, y podemos ver también ¿cómo se llama? La convicción con la cual se está diciendo. Entonces, fíjese bien, Pastor, antes que lo lea, quiero hacer una pregunta, antes de que usted lo lea. Así a ciencia cierta, ¿se podrá decir que María, cuando cita el Magnífica, también está profetizando? Sí, podemos Le pregunto decir esto porque ella va a decir en una parte también. magnífica, dice, bienaventuradas me llamarán todas, me llamarán, o sea, en un futuro, todas las generaciones, o sea, que está profetizando algo que va a suceder después de que ella haga esa proclamación y usted la va a leer. Sí, por ejemplo, mire, dice en el principio del Magnificat, dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Esas son palabras hermosas. Dice, proclama mi alma. ¿Qué es proclamar? Gritar, ¿no? Aceptar. Gritar. O sea, está diciendo que su alma proclama, que su alma está engrandeciendo a la grandeza del Señor. ¿Sí? Está también diciendo, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. María reconoce, porque hay muchos que dicen que María necesitaba un Salvador. Sí, María necesitaba un Salvador. La iglesia no lo niega. Exacto. Jamás lo ha negado. Es más, quienes digan que la iglesia lo niega, están mintiendo y están difamando. Porque la iglesia no niega. Al contrario, la iglesia acepta que María sí necesitaba un Salvador. Dice, porque ha mirado la humillación de su esclava. Nos damos de cuenta algo sumamente hermoso. Que la única mujer que se podía haber llamado reina, se llamó esclava. ¿Sí entiende lo que le digo? Sí, o sea, la única mujer que se podía llamar reina, la única mujer que podía ponerle crema a sus tacos, por así decirlo, se llamó esclava. Reconoció que quien la había llamado, reconoció que el que estaba dentro de ella era su Señor. Y era por eso es que cuando Jesucristo está predicando en medio del pueblo, sale una mujer y dice, bendito los pechos que te amamantaron. Y Jesús le dice, ¿sí? más bien, bendito los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque María había dicho sí y se había proclamado esclava de Dios. Sí. Entonces, hay dos alabanzas para María en ese texto. Una, bendito los pechos que te amamantaron. Y la otra, más bien, benditos los que hacen la voluntad de mi Padre y la ponen en práctica. ¿Sí? Jesucristo no niega que María sea bonita, pero lanza una segunda alabanza en cuestión de decir, sí, y esta mujer que tú estás alabando, dijo sí a lo que mi Padre le había pedido. Por eso que Cristo lo reconoce públicamente. Sí, Jesús está reconociendo en ese versículo bíblico la fe, está reconociendo a María, el testimonio de María, ¿sí? No está poniéndola en su lugar, ni la está regañando, ni la está menospreciando. Si Jesús hubiera hecho eso, entonces Jesús no podría ser el Mesías. Exacto. Y explíquelo por qué, pastor. Explíquelo por qué. Hubiera quebrantado el cuarto mandamiento. Y al Jesús quebrantar el cuarto mandamiento, hubiera violado la ley. Y al violar la ley, Jesús se autodescalifica como el Mesías. Exacto. Entonces Jesús está honrando a su propia madre, la fe de ella, ¿sí? En el verso, y a lo que quiero llegar es, dice, la humillación de su esclava. Es lamentablemente triste ver que hoy muchos cristianos se dicen que son reyes, se dicen que son reinas, que tienen autoridad en Cristo, que decretan, que proclaman, pero que cuando vemos
la humildad de María, podemos decir claramente que antes de ella llamarse reina, ella se llamó esclava. Qué curioso, ¿no? Dice, ella reconoce, primero, que su espíritu se alegra en su Dios, mi Salvador, y reconoce también que es esclava. ¿Sí? Eso es muy hermoso. Y lamentablemente hoy en día existen ciertos evangélicos, bueno, ya dije que eran evangélicos, los ciertos evangélicos que se reconocen como reyes, como sacerdotes. ¿Sí? Dice después, desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Fíjense bien lo que está diciendo. Reconoce al Señor como su Señor, lo proclama como su Dios, como su Salvador, y lo reconoce como poderoso. En otras palabras, María está enfocando toda su atención no en ella, no en la bendición que ella recibió, está enfocando toda su atención en Dios mismo. Por eso ustedes los católicos tienen razón al decir que María apunta a Cristo. Y todos nosotros los cristianos deberíamos de seguir ese ejemplo de María. Apuntar siempre a Cristo, que nuestro testimonio apunte a Cristo, que cuando se hable de Noé, se hable de Percy, empiecen a hablar de Jesucristo. Porque lamentablemente hoy cuando se menciona el nombre de Pancracia, de Petronila, inmediatamente se empieza a hablar de lo chismosa que es, de la lengua larga que es, de la lengua viperina que es, pero menos del amor de Dios que debería de reflejarse en una persona que dice ser templo del Espíritu Santo. ¿Prosigo o quiere decir algo? Sí, adelante, pues. Ok. Dice, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. María reconoce que por la bendición que Dios le ha dado, por el privilegio que Dios le ha dado, la van a felicitar todas las generaciones. ¿Sí? Ese es un tipo de profecía, porque no ha pasado, pero María está declarando algo que va a pasar. O sea, ella reconoce que lo que lleva dentro de ella es el Dios que la ha salvado, el Dios que la ha regenerado, el Dios que la ha bendecido con una gran bendición que ninguna otra mujer ha tenido. Y ni va a tener. Y nunca va a tener. ¿Sí? Dice, desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. ¿Qué obra tan grande? Y ahí es donde vemos la importancia de María en la obra redentora, en la salvación. Es Dios el que ha hecho grandes obras en María. ¿Sí? Dice, ¿qué más? Por mí. Su nombre es santo. Vean todo lo que María está diciendo de Dios. Está diciendo que Dios es su Señor, que Dios es su Salvador. ¿Sí? ¿Qué más? Que Dios es poderoso, que su nombre es santo. ¿Sí? Y cuando yo veo el nombre de Dios, yo me acuerdo cuando Jesús dijo, Padre, guárdalos en tu nombre. ¿Se acuerda de ese versículo? Sí, es Juan 17. Juan 17. ¿Qué significa guardarlos en tu nombre? Significa esto. ¿Usted ve esto? Es un dulcito. Sí, un dulce. Dulce. Cuando Jesús dijo, guárdalos en tu nombre, se refería a esto. Padre, ponlos en tu nombre, ¿sí? ¿En dónde está el dulcito en este momento? En sus manos. Está dentro de mis manos. En otras palabras, cuando Jesús dijo, Padre, guárdalos en tu nombre, Jesús está diciéndole, Padre, mételos en tu nombre. Ahora mi pregunta es, ¿usted puede ver el dulce? Sigue en su mano, no se puede ver, pero sigue en su mano. En mi mano. Entonces, si yo, ahorita pasa alguien
podrá decir que yo tengo un dulce dentro de mi mano? No, No, porque porque nadie lo ve. nadie lo ve. ¿Qué nos quiere decir Jesús? ¿Qué es la enseñanza? Que cuando estás dentro de la mano de Dios, cuando estás dentro del ¿cómo se llama? Del cuidado de Dios, el enemigo no te puede atacar. El enemigo no te puede hacer nada. Dice, santo, su nombre es santo. Reconozcamos, María reconoce que el nombre de Dios es santo. Y hoy, ¿cuántas personas hay que blasfeman el nombre de Dios, hablando en el nombre de Dios y diciendo que Dios les ha hablado, cuando Dios jamás les ha hablado? Y lamentablemente hay muchas personas que están utilizando el nombre de Dios en vano. Y dice, su misericordia llega a sus infieles de generación en generación. El que hace proezas con sus brazos, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre. Bueno, esta es ya otra cosa. Lo estoy leyendo de Así Prensa. Dice, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Gloria a Dios. Ahí podemos ver que María era una mujer que tenía conocimiento. Entonces, ¿cuál es la importancia de María en el plan de salvación de Dios? Bastante. María fue el canal por el cual Jesús nació, por el cual Jesús se encarnó para redimirnos a todos nosotros. Mi hermano. Sí, claro. Nos vamos a dar cuenta que la posición de María es reconocer, primero, que es esclava de Dios. Amén. O sea, luego reconoce que tiene que ser humilde para poder gozar de los méritos de Dios, de los méritos de Cristo, el mismo Cristo que ella lleva ahí en su vientre, ¿no? Para que todo esto funcione, lo que ella está diciendo, tiene que estar Jesucristo en su vida. Y ella lo sabe muy bien. Por eso tienes las agallas de proclamarlo de esa manera. Porque ella sabe que lo que lleva en su vientre no es cualquier cosa. Ya sabe el anuncio del ángel, ya escuchó la promesa de Dios. Entonces ella dice, bueno, si esto que estuvo profetizado hace años, hace siglos, y a mí se me ha dado en el anuncio con el ángel, pues ¿por qué no proclamarlo, no? Y para que esto quede ya para toda la historia. Y de hecho así fue. Quedó para toda la historia. Y nosotros hoy tenemos ¿cómo decirle? Tenemos la gracia de Dios de poderlo leer de la misma palabra de Dios y llevar nuestra mente hasta ese momento en el cual María está proclamando que Dios la ha salvado. Y la ha salvado, María reconoce que la ha salvado por la sencilla razón, oiga bien, de que ella es la madre del Hijo de Dios y que sabe que ese cargo o esa tarea que Dios le ha dado le va a permitir a ella la salvación. El decir sí, la obediencia de María. Recordémonos que Eva en el Antiguo Testamento desobedeció a Dios y le dijo sí al pecado, o sea, al enemigo. Lo mismo hizo Adán, le dijeron sí al pecado. María hace todo lo contrario, le dice sí a Dios, a la santidad, a lo que a ella la va a llevar a la salvación. A eso le dijo sí. Por eso es que María tiene todas estas características para, como dice el pastor Pérez, llamarla la reina del cielo y madre de Dios. Adelante, pastor, sé que iba a decir algo. Sí, mi hermano, mire, algo personal que yo creo es que si nos fijamos cuando después que el ángel se fue de anunciarle a María que iba a ¿cómo se llama? A ser la madre de Jesús, del Hijo de Dios. Dice la Biblia, hay dos cosas que podemos notar. Primero, que Jesús no le pregunta a María si quiere. No, el ángel se le aparece a María y le dice lo que va a suceder. Le informa. O sea, el ángel no le está pidiendo permiso, ¿sí? El ángel le está diciendo lo que va a hacer, lo que va a suceder. Y María en obediencia acepta. Hágase en mí pues labor, como tú has dicho. La otra cosa que podemos notar es que María, aunque vio al ángel,
aunque era una mujer que amaba a Dios, era una mujer que no solamente porque el ángel se me apareció y me dijo esto y aquello, no, yo tengo que ver si tengo que confirmar, no porque dudara, sino tengo que confirmar, porque el ángel le dijo a María que su parienta Elizabeth también estaba embarazada. Exacto. Entonces, María, como toda buena mujer curiosa, fue con Elizabeth y vio que Elizabeth estaba embarazada. Entonces, ahí María confirmó que sí era cierto. Que ahí no quedó ninguna duda. Yo espero que me entiendan a dónde voy. ¿Por qué digo esto? Porque hoy lamentablemente, mi estimado Noé, existen muchos falsos profetas a los que Dios supuestamente les habla. Y hay mucho borrego que acepta esa palabra sin consultarla a la palabra de Dios, ¿sí? Por eso la iglesia, y voy a hablar de la iglesia católica, no acepta todas las visiones que se le dicen, ¿sí? Y usted me puede corregir a mí. Cuando alguien dice, tuve una visión, la iglesia dice, sí, siéntate y te vamos a investigar. Vamos a ver si realmente es, y no es solamente al Padre Pío. Al Padre Pío lo investigaron por años. Y no fue hasta después que el hombre murió que la iglesia reconoció que sí. Entonces, eso fue lo que hizo la Virgen. Fue con Elizabeth, miró a Elizabeth, oyó las palabras de Elizabeth, y después de eso fue cuando María dice el Magnificat. Así es. Habla de una persona seria, de una persona madura, ¿sí? Que no se deja guiar por emociones, sino que está centrada en la palabra. Y hoy en día necesitamos gente que esté centrada en la palabra de Dios, en las enseñanzas de la iglesia, y no personas que se dejan guiar por visiones, por emociones o por algo que sentí bonito. No, tiene que haber seriedad en el cristiano hoy en día. Hermano. Exacto, así es. Yo quiero compartir con los hermanos, y claro, voy a seguir lo que dijo el pastor Percy Ryler sobre el Magnificat, pero quiero decir algo más. El pastor Percy Ryler metió a otro tercer personaje a esta charla amena que tenemos con él, que es a Isabel, ¿no? O Elizabeth, como él le llama. Bueno, yo en mi versión bíblica tengo como Isabel, ¿no? Santa Isabel, pero es lo mismo Elizabeth. Y de hecho Elizabeth significa mujer casa de Dios. Isabel, así, Isabetel, que significa Isa es mujer, Bet es casa, y él es Dios. Isabetel, traducido ya en nuestro tiempo sería Isabel, ¿no? O Elizabeth, que significa mujer casa de Dios. Entonces eso es importante saberlo, porque María va a visitar a Isabel o a Elizabeth, una mujer donde en su hogar también habita Dios, ¿no? Que de hecho eso significa mujer casa de Dios. Entonces yo me pregunto pastor, cuántas Marías y cuántas Elizabeth necesitamos hoy en la actualidad para que den testimonio de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Le pregunto esto porque es muy raro que nos encontremos gente de nuestro medio, ¿no? Del diario vivir, que le gusten las cosas de Dios. Es bien poco, imagínense. De hecho, Huella Católica hoy en día tiene casi 5,000 suscriptores. Huella Católica. Le pregunto, ¿cuántos suscriptores tiene un canal donde se hable de otros temas, menos en la palabra de Dios? Donde se hable de temas de chismes, temas de miedo, temas de sexo, ¿no? Porque hay canales también que hablan todo esto. Tienen millones de suscriptores. Sí. Donde lo que menos usted va a escuchar es palabra de Dios. Totalmente. Entonces yo le digo, si María en aquel tiempo, si María en este tiempo hubiese estado, y Elizabeth,
juntas las dos hubiesen estado, yo le he puesto que posiblemente estarían conectados en esta transmisión, posiblemente. ¿Por qué? Porque usted lo dijo al principio, el que ama a Dios busca todo de Dios. ¿Sí? Y estas mujeres amaban a Dios, creían en Dios y sabían que Dios era su Salvador. Por eso cuando María saluda a Elizabeth, le dice claramente a ella, ¿por qué viene a mi casa a verme la madre de mi Señor? La madre de mi Señor, reconociendo que lo que estaba en el vientre de María era Dios. Entonces, estas mujeres se conocían muy bien y sabían a la misión que se habían metido y al problemón que se habían metido también, pero tienen la valentía, la fe de decir sí. Bien, Percy, yo voy a hacerle la pregunta que todos me están haciendo en el chat, ¿no? Hay alrededor de 35 hermanos conectados. ¿Debe un cristiano celebrar la Navidad? ¿Por qué celebramos la Navidad, Percy? ¿Qué celebramos en Navidad? Bueno, celebramos el acontecimiento, no celebramos la fecha. Celebramos el hecho de que Jesús nació, no sabemos cuándo, porque no se sabe con certeza la fecha exacta cuando nació Jesús, pero celebramos el hecho de que nació, que es lo más importante. Entonces, la pregunta es, ¿debe un cristiano celebrar el nacimiento de Jesús? Claro, se debe de celebrar, porque es el nacimiento de aquel a quien decimos que nos ama y aquel que decimos que amamos. Entonces, no veo nada de malo en celebrar el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Excelente. Ahí le hacen una pregunta al pastor Percy Riley. Un hermano pone por ahí, me admira que este pastor sea católico o evangélico, dice. Por acá, ¿sabes? Ahí. ¿Ese pastor es protestante o católico? Es la primera vez que escucho que un pastor habla bien de María. Y lo dice Anthony. Oh, qué bueno. Pues es que cómo no voy a hablar bien de la madre de mi Señor. Sería hipócrita de mi parte decir que amo al hijo y despreciar a la madre. Exacto. ¿Sí? ¿Usted ha predicado alguna vez de David, de Salomón, de los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Oseas? ¿Ya lo ha hecho, pastor? Ya lo he hecho, sí. ¿Y ha predicado sobre María en su congregación? También. ¿Y no le han tirado piedras? Han habido hermanos, podríamos decir que la congregación se dividió en ese momento. Habían unos hermanos que estaban acentuando con la cabeza, que se veía una sonrisa en su semblante, y que la mirada de ellos estaban aprobando con su mirada lo que yo estaba diciendo, pero también había un grupillo que con su semblante me estaban diciendo hijo del... No sé si me estaban diciendo hijo del diablo, pero su semblante no era de amor ni de misericordia, sino un semblante de ya cállate, que ya me aburriste. Pero lo curioso es que si hubiera hablado de David, de Samson, de Noé, cualquier otro personaje bíblico, la reacción sería diferente. Lamentablemente hay mucho prejuicio y se ha enseñado poco de María. Y voy a decir algo, lo digo con mucho respeto. Dentro de la Iglesia Católica se habla demasiado de María y en la Iglesia Evangélica se habla muy poquito de María. Muy poco o nada, ¿no? O sea, muy poco un poco o nada. En ocasiones nada. Sí, solamente algunas veces hubo una hermana que iba a predicar de las mujeres de la Biblia. Y lo único que dijo de María es que María fue una mujer sobresaliente. Ahí. Cuando nosotros llevamos hablando de María, y usted, creo que no sé si está viendo el tiempo, pero llevamos hablando de María 42 minutos, cuando ni siquiera nos hemos enfocado todavía en el tema principal, ¿no? Bueno, llevamos 42 minutos hablando de María, y de hecho, si fuese necesario, tendríamos toda la noche con el pastor Percy. Si yo tuviera la oportunidad de estar con el pastor Percy en una sala, los dos platicando con una soda, qué sé yo, y un buen asado,
creo que con el pastor Pérez nos echáramos mínimo unas 5 horas platicando sobre lo que es el tema de María en el plan de la salvación de Dios. Yo creo que sería Unos una plática carnes de amena. pavo, ¿no? No, claro, y de hecho un recalentado, hay Un bastante ahorita. recalentadito. Pastor, usted Claro. está trabajando hoy, este día 25 de Navidad. Sí, estoy en mi trabajo. Wow, sí. Estoy en mi trabajo. Bueno, Sí, yo no creo en diezmos, ni pongo en mi canal que vendo tacitas, ni camisitas con mi logo, pues no, tengo que trabajar. o ha hecho sus propios libros de apologética y los está Sí, vendiendo, no, sin que autorización de la vendo, iglesia ni nada por el estilo, ¿no? que vendo mis libros a $25. Pero hay bastantes charlatanes por ahí, ¿no? Que lo hacen de Sí, esa forma. no, bastante. Pastor, Déjeme, le hago una pregunta a usted directa. a ver, Yo espero que no lo fusilen ni lo vayan a herir con la pregunta, pero la pregunta es, Belén significa casa del pan. ¿Eso significa, pastor? A mí me preguntaron, sí, preguntarle al pastor qué significa sí, Casa del Pan. casa del pan. ¿Por qué? Ahí está, la vida oculta, no sé, buenísimo. De Es hecho, un último libro. yo le recomiendo el Papa Benedicto XVI tiene una que se llama, eh, ¿cómo se llama este? El nacimiento de Jesús en Belén, creo que se llama algo así, si no me equivoco, del Papa Benedicto XVI. Tiene una Bueno, donde da toda la reseña, ¿no? Y habla sobre todo, más que todo me encanta que habla sobre la descendencia de Jesucristo, ¿no? ¿Por qué viene y aparece ya como descendencia de David? Jesús de Nazaret se llama el libro, ya me acordé, Jesús de Nazaret. por También Benedicto XVI. lo puede leer y es buenísimo. Yo lo tengo en PDF porque es algo caro, no vale como $55 aquí en El Salvador. Es carísimo, pero pues sí, bueno, yo lo tengo en PDF. Vale la pena. Vale la pena, vale la pena. La Bien, razón por la cual saco este libro y lo es, porque este libro sí vale la pena, no como el libro que usted y yo acabamos de mencionar, que lo venden por $25 y que es un plagio de literatura a Wikipedia. o sea que le dieron cortar y pegar en Wikipedia y fueron armando las páginas, ¿no? O sea, Sí, 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 lo no, más y seguro. de hecho, para hacer un libro es bastante delicado, hay que buscar bien la biografía, dónde estoy sacando esa información, de quiénes fueron los autores primarios de la información que yo estoy brindando y si esa información es certera. Y bueno, al menos aquí en la Iglesia Católica, el libro que yo, algún libro que yo haga alguna vez, ¿no? Yo sé que nunca voy a hacer un libro porque siento que no tengo la capacidad literaria para hacer un libro, y mucho menos ortográfica, ¿no? Porque son lujos de detalles que lleva un libro, no solamente escribir a lo loco, pero si mi libro que yo hiciera, lo quiero publicar, primero tiene que pasar por el obispo, ellos lo van a leer, luego se manda hasta Roma al colegio cardenalicio, donde cada uno de ellos lo van a leer, y si todos dicen que mi libro no se contrapone en nada a la doctrina de la Santa Iglesia Católica, me dan el visto bueno y me lo aprueban y yo ya lo puedo distribuir. Pero para que suceda eso, pastor, créame, es más fácil que vayamos a Marte, usted y yo, a ver si hay agua, que me publiquen un libro, ¿no? Es bien Sí, complicado, no es fácil esto, no es no, solamente, como usted dice, descargar de Wikipedia, cortar y pegar y tirarlo por $25, eso no es así. por Eso no es. $25. Y hay gente que lo paga, ¿eh? Que lo ha pagado. A mí me lo mandaron de gratis. O sea, un alma benevolente me lo mandó. Entonces, Y lo leyó, ¿qué sintió cuando lo leyó? la verdad, mi hermano, nada más leí como 12 páginas y ya dije, no, ya, ¿para qué pierdo mi tiempo? Mejor leo la Biblia. Excelente. Aquí en El Salvador, cuando yo estaba estudiando administración de empresa, ¿no? Porque estudié 4 años de administración de empresa, todavía me hace falta un año más y lo de la tesis, que no lo he terminado, ¿no? Que si Dios me lo permite, este próximo año vamos a ver si nos metemos a estudiar, aunque sea en línea, ¿no? Porque quiero terminar mi carrera, pero cuando yo estaba estudiando filosofía, recuerdo que mi profesor de filosofía nos dejó de leer una obra que se llama El Asco, que el autor es de aquí, de mi país, de El Salvador. Y la obra consta de unos 10 páginas, 12 páginas, súper pequeña, ¿no? Es un tipo que está redactando toda la sociedad que se ve en la capital, en aquellos tiempos, estoy hablando de los años 80, 90,
redacta también parte de los lugares más sucios del país, que son los prostíbulos, las calles y todo eso. Y por eso la obra se llama El Asco, ¿no? Entonces, recuerdo yo que nos dijo, les voy a hacer una prueba oral, ¿no? Un examen oral a todos, porque todos van a pasar uno por uno aquí a mi escritorio y yo les voy a hacer una pregunta de la obra, ¿no? Que ustedes han leído. Y recuerdo que un compañero no leyó absolutamente nada. Yo al menos leí el prólogo, ¿no? Al menos leí el prólogo. Pero hubo un compañero que no ha leído nada. Y lo pasa a él y le dice, y aquí me recordó lo que dijo el pastor Percy cuando dice que él leyó el libro de estos que venden por 25 horas, ¿no? Le preguntan a mi compañero y le dice el profesor, bueno, el catedrático le dice, ¿qué sentiste cuando leíste la obra? Y le dice el compañero, sentí asco. Vaya a sentarse, le pongo 10. Eso fue todo. Entonces yo dije, bueno, o sea, ¿Salvó? no, y ni siquiera la quiso leer porque no le gustó. Y dice, no, sentí asco, no la leí. Lo mismo el pastor Percy, ¿no? Ni siquiera quiso leer 20 páginas del libro. Sabía que estaba perdiendo su tiempo, pastor. Sí. No, ni modo, toca así. Bien. Ay, no. Mañana le van a llover las pedradas al pastor Percy. Sí. Yo creo que cada vez que viene Percy aquí al canal se mete en problemas. Vi el comentario. Ah, sí, aquí estaba. Dice. No, sí. No, me estaba trayendo convicción. Me estaba trayendo convicción. Cuando leí el libro sintió que le aleteaba el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Sí, Dios mío, padre. ¿No? Estos hermanos no se les va una. Y por eso Son tremendos. Son tremendos, estos son tremendos. A mí me da miedo cuando voy a debate porque están todos pendientes. Yo digo, ya me van a tirar una piedra también a mí. Bien, pastor, para no desviarnos más del tema, quiero compartir algo. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero yo lo quiero leer también un poquito. Nos dice la historia del pesebre, ¿no? Cómo nace esta tradición de que la Santa Iglesia Católica pone un pesebre para esta época de Navidad, o sea, desde el Adviento, ¿no? Que comienza con la fiesta de Cristo Rey. ¿Cómo le explico, pastor? ¿Ustedes también tienen esa tradición de poner un pesebre, un nacimiento en sus templos? Depende, nosotros sí. Nosotros sí tenemos, aún en mi familia lo acostumbramos. En la casa de mi mamá y mi papá siempre lo poníamos. En otras congregaciones protestantes también se pone el nacimiento. Sí lo ponemos, pero si ya empezamos a hablar de los neopentecostales y los pentecostales, entonces ya ahí ya surge el problema. Sí, hay muchas iglesias bautistas que no lo ponen, pero hay otras que sí lo ponen, depende de la congregación. Yo no veo nada de malo porque para mí es un simbolismo, una representación, pues. Una representación. Ajá. Sí, exacto. Ni un cristiano católico puede decir, ese es mi Dios, porque si se quiebra, hasta ahí llegó. Entonces, no se puede decir eso, ¿no? En cambio, sí podemos decir que nos recuerda, ¿no? Alguna representación de lo que fue. Y de hecho, de eso vamos a hablar en este momento. No andamos lejos. Dice, yo lo estoy leyendo de una página católica, la información, y dice así, una de las costumbres más populares, aquí, dice, una de las costumbres más populares en México es el tradicional nacimiento de Navidad para decorar el mes de diciembre y las posadas. Sin embargo, pocos conocen su origen. Y lo que dice el pastor, ¿no? Muchos caen en prejuicios, ¿no? Y dice lo siguiente, también conocidos como belenes y pesebres navideños, los nacimientos fueron una invención o un invento de San Francisco de Asís casi hace 800 años en Italia. Sin embargo, esta primera representación no era parecida a lo que conocemos hoy en día. A continuación, compartiremos la verdadera historia del tradicional nacimiento de Navidad. Y antes de seguir, le quiero preguntar al pastor Percy,
Pastor Presi, ¿usted quiere decir algo sobre los pesebres o sigo avanzando con lo de la historia de San Francisco de Asís? Porque es un poco largo, ¿no? Y me voy a enfocar más que todo a leerla. No, siga avanzando, hermano. Si me quiere decir algo, usted interrúmpame, no tenga pena. Simple y sencillamente Bueno, diga, sí, hermano, bueno, lo interrumpo. muy bien. ¿Qué es un nacimiento? El nacimiento es el lugar que representa donde Jesús nació. Entonces, ¿qué tan importante es que los cristianos tengamos eso en nuestros corazones? El lugar donde Jesús nazca. En otras palabras, el corazón de cada cristiano es un pesebre donde Jesús quiere nacer. Amén. Amén. Y de hecho tendríamos que hacerlo todos los años, ¿no? Reconocer de que este Cristo ha nacido en nuestra vida. ¿Sí? Ahí me encantó leí un comentario del señor Juan Peña. Usted conoce a Juan Peña, ¿no? Un reformado. Sí. De hecho, voy a debatir con él hoy en enero, ¿no? Ya estamos en plática de debatir con él. Pero él dijo un comentario que a mí me llamó la atención bastante, porque un sectario comentó una publicación de Huella Católica y nos dice que tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador. Y Juan Peña le responde y me causó un poco de gracia, ¿no? Pero me llamó la atención y le dice, ¿cómo así que tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador? ¿Que acaso Jesucristo es un mendigo que va a necesitar tu pobre amor? Le dice, no, Jesucristo no es un mendigo que va a andar ahí pidiendo amor a todo el mundo. No, Jesucristo es Dios, somos nosotros. Sí. Lo que tenemos que pedirle a Él que nos acepte como lo que somos, ¿no? Tal como somos. Es Él. De hecho, Jesucristo lo dice, no fueron ustedes los que me eligieron a mí, he sido yo quien los he elegido a ustedes. Eso es duro. Eso es duro. Que saber de que no soy yo el que va así, sí, yo te acepto a Jesucristo. No, dice Juan Peña, es que Jesucristo no es un mendigo que va a necesitar que tú lo aceptes. O sea, es Él quien tiene que aceptarte a ti con todos tus errores y con todas tus malas mañas, ¿no? Y cambiar esas malas mañas de nosotros. Por eso se me viene a la mente eso, lo que estaba leyendo, ¿no? Lo que dice el pastor, ¿no? Que Jesucristo tiene que nacer en nuestro corazón en cada Navidad, recordarnos que Él es nuestro Salvador y que vino a este mundo a eso, a salvarnos. El verdadero héroe de la historia es Jesucristo y nadie más. Bien, vamos a seguir leyendo. No sé si se le frizó la imagen. No, sí, ya lo vi que parpadeó. Sí, parpadeó. Sí, no estoy poniendo atención. Sí, ok. Bien. Dice, el origen del nacimiento. Ok. Dice, a pesar de la popularidad de los nacimientos dentro de la decoración navideña, pocos saben sobre el origen de esta tradición. Giovanni Bernaldone, mejor conocido como San Francisco de Asís, eso ni yo lo sabía, hermanos, que San Francisco de Asís no se llamaba Francisco, no que Giovanni Bernaldone, lo confieso públicamente. Es reconocido como el autor del primer nacimiento de la historia alrededor de 1223 después de Cristo en Grecia, Italia. Bajo la austeridad de su vida franciscana, buscaba una forma de escenificar el nacimiento de Cristo, o sea, llevar lo que leemos en la palabra de Dios a una escena real, ¿no? A personificar lo que ahí está escrito, como por ejemplo nosotros cristianos tenemos a Jesucristo crucificado, no significa que lo queremos ver toda la vida así, sino que es parte de nuestra evangelización, ¿no? Lo dice la palabra de Dios, que fue crucificado, ¿no? Y que aquí fue donde pagó nuestros pecados, por eso lo conservamos así. Bueno, San Francisco de Asís quiso hacer lo mismo, pero de la forma del nacimiento de Cristo. Y dice lo siguiente, San Francisco de Asís pidió permiso al Papa Honorio III para llevar a cabo esta escenificación en el pueblo de Grecia, Italia, por lo que 15 días antes del 25 de diciembre, el franciscano inició los preparativos en una gruta con ayuda de habitantes del lugar. Para la representación colocaron un pañuelo blanco sobre un altar, una gran cantidad de paja, una mula, un buey
mientras que algunos voluntarios personificaron a la Virgen María, a José, al niño Jesús y a los pastores. Además, asistieron frailes, los habitantes de Grecio y pueblos aledaños. Dado el éxito de esta escena viviente, la gruta se convirtió en capilla en el año 1228 y actualmente permanece casi intacta. A partir de entonces, esta tradición se difundió en los conventos franciscanos y fue expandiéndose por el mundo, con el Papa Juan XXIII como su mayor difusor. ¿En qué consiste el nacimiento? Bueno, la tradición de los nacimientos vivientes se fue expandiendo por Europa hasta que en el siglo XV se realizó el primer nacimiento hecho con figuras de barro en la ciudad de Nápoles. Posteriormente, los colonizadores españoles llevaron esta tradición al Nuevo Mundo para evangelizar a las poblaciones indígenas, de manera que la tradición ha perdurado dentro de la comunidad católica en nuestro país. Actualmente, la costumbre de manufacturar dichas artesanías de madera, fibras vegetales, hojalata o barro es una tradición en algunas ciudades como el Michoacán, Metepec, Estado de México, Colimán, en Guerrero y Jalisco. Estamos hablando más que todo de la Ciudad de México, del país de México, pero ya sabemos que esa tradición está en todo el mundo. Y después dice qué tipos de nacimientos existen. Bien, no vamos a ahondar en esto porque ya sabemos que hay varios tipos de nacimientos. Una vez escuché y me voy a salir un poco del tema, pero escuché a un comediante aquí en el país y le preguntaron a él, ¿tú celebras Navidad? Y dijo, sí, yo celebro Navidad, siempre lo he celebrado. Desde niño me prestaban para los nacimientos, ¿no? Y le dice, desde niño te prestaban para el nacimiento. Sí, llegaban a mi casa y le decían a mi papá, me prestan a fulanito para el nacimiento. Y le dice, era bien bonito, te prestaban como niño Dios. No, como mula, le dice. Entonces, él siempre ha dicho que él es feo, ¿no? Entonces decía que por eso lo prestaban como mula, ¿no? para el día de Navidad. Así que es importante, pastor, conocer un poco la historia. Yo no sabía que San Francisco de Asís había sido el precursor, ¿no? De esta tradición de los nacimientos. El pastor Percy me lo dijo en privado. Yo le pregunté, me dice, sí, San Francisco, y ¿cómo es que el pastor Percy sabe y yo no lo sabía? Pastor, séame sincero, usted pasa viendo más cosas católicas que evangélicas, ¿verdad? Sí, leo más. Sí, leo más historias católicas, leo más publicaciones católicas que protestantes. La verdad, mis dos temas favoritos son la Reforma y la Iglesia Católica. O sea, leo las dos literaturas de esas dos ramas del cristianismo, del catolicismo y de la Iglesia Reformada. Muy bien, sí, le he notado bastante afines a la doctrina reformada, pero no es en todo, ¿verdad, hermano Percy? Que usted tiene como fuerte la doctrina reformada, porque se me ha dicho en algunas ocasiones que no comparte ciertas cosas, ¿no? O sea, como también lo hace con la Iglesia Católica, que tampoco comparte ciertas cosas, que ya hemos hablado en privado, ¿no? No lo vamos a decir en público, pero sí usted ya me ha dicho, ¿no? Sí. No, si aceptara todas las doctrinas católicas, sería católico. ¿Sí? Totalmente, ¿no? Claro. Totalmente. Si aceptara todo lo que la Iglesia Reformada enseña, también sería reformado. Yo soy bautista. Exacto. ¿Sí? Mi trasfondo es bautista. Lo que pasa es que hay doctrinas que concuerdan con la Biblia, y no hay para dónde, ¿no? Y no hay para dónde. ¿Sí? Pastor, ¿usted cree solo en la sola escritura? Porque ya me han hecho esa pregunta, ¿no? Ya me han dicho, pregúntale al pastor Percy si él cree en la sola escritura, ¿no? No hay nada, no hay otro esquema de doctrina, enseñanza, que solo la sola escritura. Le digo esto mencionando la cuestión de la ¿cómo se llama?
que dicen los reformados del Tulip, las 5 solas, ¿verdad? Las 5 solas, sí. ¿Usted cree totalmente en las 5 solas o en algunas? Yo creo en las 5 solas, pero en cuanto a la sola escritura, decir que todas las respuestas están en la Biblia, no lo acepto. Ahora, con esto no estoy diciendo que no sea la palabra de Dios, porque no falta un despistado Que lo vaya a malinterpretar o a calumniar, ¿no? Como que vaya a empezar a decir, ya es infiltrado católico, hijo del diablo. Como le hace toda la vida al pastor Percy. Dijo que la Biblia no es palabra. No, yo no dije eso. Yo dije que la sola escritura es válida, sí es válida, pero no tiene todas las respuestas. Hay cosas de hecho, que no están en la escritura. Exacto, de hecho, si nosotros dijéramos que la sola escritura es suficiente, ¿no? Y basta para doctrinarnos y adiestrarnos en los caminos de Dios, pues no necesitaríamos que nadie nos la leyera, ¿no? Y de hecho, todos los evangélicos tienen un templo donde van a que el pastor se las lea, ¿no? Porque si fuera absoluta, basta con que yo la lea en mi casa y no pasa nada, ¿no? Ahí estaría toda la verdad completa, pero no. Tanto ustedes como nosotros necesitamos que un guía espiritual nos la lea y nos explique, ¿no? De lo contrario, no tendría sentido, ¿no? No tendría sentido. Aparte, si realmente fuéramos sola escritura, no estaríamos citando a los padres de la iglesia. No estaríamos citando la tradición de la iglesia ni los San Francisco. No estaríamos hablando hoy de San Francisco, exacto. ¿Dónde? Y tampoco estaríamos hablando de San Francisco de Asís. Exacto. O sea, decir que no todo está en la Biblia no es hablar mal de la Biblia, sino al contrario, reconocer, como San Juan dijo, Jesús hizo muchas cosas que no están escritas. Si estuvieran escritas, no alcanzaría el papel para escribir. Para escribirlas, exacto. Sí, hay cosas que no están en la Biblia. Por esto estoy de acuerdo en la prima escritura. Ok. Ya ahí sí ya le entendí. Ya le entendí. Sí. Bien, ya para ir cerrando el tema, hermano y amigo Percy, ¿qué le quiere decir usted a las 50 personas que lo están viendo en vivo totalmente hoy 25 de diciembre? Que les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que Dios me los bendiga, me los guarde con salud, con prosperidad y en paz. Que este próximo año sea un año en el cual Dios se haga más real en la vida de todos nosotros y que realmente reflejemos a ese Cristo del que tanto hablamos. Amén. Eso es lo que les deseo, que Dios me los bendiga, Dios les guarde, y queden con Dios. Amén. Pastor Percy, solo un último detalle, no quiero que se vaya de la transmisión sin antes preguntarle algo, ¿no? Que tengo curiosidad yo en lo personal. ¿El pastor Percy se recuerda de algún momento en su vida, hablando en cuestión de su niñez, que él haya creído en Santa Claus? ¿Es válido creer en Santa Claus? ¿Usted ha creído alguna vez cuando era niño en Santa Claus? Sí, yo hubo un tiempo que creía en Santa Claus, Santa Claus, como decimos en mi país. Santa Claus. No creía, pero ya conforme fui creciendo me di de cuenta que Santa Claus no existía y que fue tomado de un obispo católico. Entonces, digo, bueno, pues ahí viene Santa Claus, ¿no? De un obispo, creo que se llamaba Nicolás. San Nicolás, y de hecho, sí, el precursor de Santa Claus o Santa Claus en Estados Unidos, porque ahí nació la tradición, fue la Coca-Cola, ¿no? Que presentó al señor Panzoncito con traje rojo, barba larga, gorro. Entonces se hace ahí y se toma, ¿no? El modelo de San Nicolás, que ya sabemos, pues la mayoría que San Nicolás se encargaba de fabricar juguetes e iba por las calles regalándoselo a los niños con escasos recursos. Él hacía sus juguetes a madera, ¿no? Y los iba regalando, ¿no? Y de ahí nace la tradición, muy bella tradición, de verdad, de San Nicolás, que posiblemente en un futuro estaremos aquí hablando con el pastor Percy J. Riley desde Los Ángeles, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí, así que muchas gracias, pastor, y que el Señor le bendiga. Le deseo una feliz Navidad a usted y su familia. Gracias igualmente.
una feliz Navidad a todos los que nos han visto en esta transmisión, este día de Navidad. Navidad que nos recuerda que Cristo vino a salvarnos y que por este Cristo hoy estamos aquí predicando y hablando sobre su santa palabra. Bien, será hasta la próxima. Se despide su hermano y amigo, y me despido también del hermano pastor y amigo Percy Ryler desde la ciudad de San Salvador, El Salvador. Bye bye. Bye bye, que Dios les bendiga. Bien. Puede subirlo a su canal, pastor, si gustan. Gracias, hermano. De hecho, dígale a los hermanos que quieran visitarlo y lo quieran saludar a su canal, puede hacerlo. Sí, mi hermano, si pueden visitar mi canal, se llama Percy, así como está ahí, Percy J. Riley, pastor, así se llama mi canal. ¿Sí? Muy bien. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén. Ahora sigue mi pregunta, y mi pregunta va dirigida a Salvador Barragán. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante. Entonces nosotros tenemos imágenes de él porque nos recuerda su testimonio y queremos imitarlos. San Pablo mismo dice: imítenme a mí como yo imito